Vamos a hablar hoy de diabetes tipo 2. Primero que nada, situación mundial. La diabetes es una enfermedad de altísima prevalencia hoy en el mundo entero y esto que están viendo ustedes son los datos de la Federación Internacional de Diabetes. En el mundo se calcula hoy que 1 de cada 11 personas adultas padecen de diabetes. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es que la mitad no están aún diagnosticados o están diagnosticados pero no se les explicó los riesgos que esto puede significar. La diabetes es una enfermedad que bien controlada permite una vida saludable, pero que mal controlada habilita la transformación a complicaciones muy graves que pueden condicionar la vida del paciente en términos de adelantar su mortalidad o de empeorar su calidad de vida. Por eso es tan importante que todos conozcamos que hay un porcentaje muy alto de personas que la padecen y no la conocen. Se calcula que hasta un 20% son personas adultas mayores, que existe 1 de cada 13 adultos en el mundo que tienen tolerancia alterada a la glucosa, y otro dato no menor es la cantidad de recién nacidos que vienen de embarazos donde la mamá tuvo diabetes gestacional y que son bebés y que van a ser después niños que va a haber que cuidar mucho más por todo lo que implica un embarazo con este tipo de metabolismo en su mamá. Estos son los datos nuestros, estos son los datos de Argentina, de la última encuesta nacional de factores de riesgo. Lo que arrojó fue un número de 12.7% que suma diagnóstico de diabetes más glucemia alterada en ayunas. Y estos datos son muy importantes porque explican un poco la situación actual. Lo que nosotros tenemos es una genética que prácticamente no se ha modificado con respecto a la genética del hombre nómade. Pero con esta genética vivimos hoy en ciudades que nos invitan al sedentarismo y que nos han ofrecido otro tipo de alimentación. Con este medio ambiente y estos factores genéticos, los seres humanos tendemos a desarrollar más fácilmente insulinoresistencia. Y si en base a esa insulinoresistencia se suma un déficit de secreción de insulina, ahí es cuando va a aparecer la diabetes tipo 2. Entonces es más fácil entender lo que nos está pasando con el aumento excesivo de número de casos de diabetes tipo 2 si entendemos que esto viene de los hábitos de vida que tenemos hoy en día. Estos también son datos nuestros de Argentina, donde lo que vemos es que el sobrepeso y la obesidad afectan a más de la mitad de la población adulta argentina. El número de 61.6% que ustedes ven acá es el autorreporte, la cantidad de gente que cree tener sobrepeso o obesidad. Pero cuando vamos abajo al número de 66.1, eso es lo que dio el trabajo de campo, donde el equipo especializado tomó una muestra y realizó las mediciones correspondientes. Y vemos que ahí el número es todavía mayor. Tenemos más de la mitad de la población de Argentina adulta con sobrepeso o obesidad. Sumado a esto, miren los datos sobre consumo de frutas y verduras. Solo el 6% de la población nacional cumple con las indicaciones de consumir al menos 5 porciones de frutas o verduras diarias. Y si a eso le sumamos los números que ven ahí de sedentarismo, donde vemos que el 44% de la población refirió no hacer actividad física usual, no llegar a cumplir los 150 minutos semanales que recomendamos, entendemos por qué las enfermedades metabólicas están en un aumento progresivo. Además, sabemos hoy mucho más de la fisiopatología. Esto es el octeto ominoso. En el año 2009, el profesor De Fronzo presentó el nuevo concepto de fisiopatología de la diabetes. A lo que nosotros ya sabíamos, se sumaron nuevas cosas. Lo que sabemos es que la base es el estado de insulinoresistencia. Es una alteración en la utilización de glucosa por parte del músculo y una alteración de la conservación de lípidos por parte del tejido graso. Esta insulinoresistencia, que va a llevar a la disminución de la captación de glucosa por parte del músculo y el aumento de la lipólisis por parte del tejido graso, va a generar un mayor aluvión de nutrientes en sangre que van a determinar que el hígado se sobrecargue y que el páncreas también tenga más trabajo. El hígado va a responder con un aumento de la producción de glucosa cuando hay insulinoresistencia, y todo esto en un primer momento puede ser sensado por el páncreas, que va a aumentar la producción de insulina tratando de vencer esa insulinoresistencia.
Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de diabetes, lo que ya está pasando en el páncreas es que hay una alteración de la célula beta que deja de producir la cantidad de insulina suficiente. O sea, en el momento que nosotros vemos reflejado en la clínica los parámetros que nos hacen el diagnóstico de diabetes, es porque el paciente ya tiene una insulina que no le resulta suficiente para vencer su insulinoresistencia. Puede ser que la insulina esté normal, alta o baja en términos de números, pero lo que sabemos es que no alcanza a vencer la insulinoresistencia y por eso no alcanza para manejar la glucemia del paciente. Y sumado a esto, hay una alteración de las células alfa del páncreas, que dejan de tener esa inhibición parácrina de la insulina y van a producir una excesiva cantidad de glucagón en un paciente que está hiperglucémico. Esto era lo que conocíamos de base en la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué agrega el profesor de Fronsolo estos últimos años? Bueno, hoy conocemos mucho más del efecto incretina, que es toda la alteración de hormonas a nivel intestinal y que vamos a ver un poquito más en la parte de farmacología, porque es hoy blanco de nuestro tratamiento farmacológico. Se sumó también un conocimiento totalmente nuevo del manejo renal de la glucosa y ahí sí cambiamos nuestro concepto de la fisiopatología del daño renal en la diabetes. Hoy sabemos que en las personas hiperglucémicas el riñón reabsorbe más cantidad de glucosa que en condiciones normales y tiende a perpetuar esa hiperglucemia. Y por último, un área que está todavía menos desarrollada, que es la disfunción de neurotransmisores, pero que también tiene mucho que ver con la asociación muy frecuente a comorbilidades como son la obesidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para poder decir que un paciente tiene diabetes tipo 2, en realidad es cualquier tipo de diabetes, la tipo 1 se diagnostica de la misma forma, tenemos que tener por lo menos 2 glucemias en ayunas mayores o iguales a 126. Con una sola glucemia no me alcanza, tengo que confirmarla. Lo puedo confirmar dentro de la misma semana, no necesito esperar ningún tipo de tratamiento. Confirmo 2 glucemias arriba de 126 miligramos por decilitro, hacen diagnóstico de diabetes. La otra opción es que yo tenga un paciente con una glucemia de 200 o más en cualquier momento del día, sumado a síntomas cardinales, recordemos astenia, pérdida de peso, poliuria o polidipsia. Y la tercera opción es que yo haga el diagnóstico por una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa en agua y mido a las 2 horas un valor mayor a 200 miligramos por decilitro. En Argentina no se acepta la hemoglobina glicosilada como método diagnóstico, salvo que sepamos seguro que el método utilizado para su dosaje fue HPLC, si no, no es válido y por eso es imposible que se acepte como a nivel nacional como válido la medición de hemoglobina glicosilada. Cuando pedimos curva o prueba de tolerancia oral a la glucosa, tenemos que tener la precaución de pedirle al paciente que lo haga a la mañana, siempre antes de las 9 de la mañana. Recordemos que el ritmo circadiano de hormonas puede afectar el resultado. Y necesitamos también advertirle que tendrá que estar 2 horas en el laboratorio sentado y en reposo psicofísico. No son válidos los resultados si el paciente salió y volvió para la segunda extracción. Y la realidad es que lo único que nos sirve para el diagnóstico es el valor que obtenemos a las 2 horas postcarga. Otro tema importante es que la ingesta haya sido en 5 minutos. Si la ingesta se prolonga más, los resultados también pueden ser alterados. ¿A qué pacientes les pedimos curva? Se la pedimos a todos los que tengan una glucemia en ayunas entre 111 y 125, porque podemos estar teniendo un cuadro de prediabetes o una diabetes justamente que no está apareciendo en la glucemia de ayunas y que son esos cuadros que quedan postergados en el diagnóstico. La realidad es que para nosotros decir que tiene diabetes tenemos que tener o las glucemias en ayunas o más de 200 en la postcarga. Todos esos estadios intermedios que nos quedan con glucemias alteradas, que no llegan a estos valores de diagnóstico de diabetes, es lo que conocemos como prediabetes y son pacientes a los que hay que prestarles especial atención porque tienden a desarrollar hacia una diabetes. Con respecto a los objetivos de control, una vez que ya diagnosticamos diabetes, vamos a tener que establecer a qué objetivos queremos llevarlos. Si bien el diagnóstico lo hacemos con 126, porque sabemos que a partir de ahí empiezan las
complicaciones microvasculares, y por eso se bajó hace ya muchos años el valor de corte de 140 a 126, la realidad es que una vez que hacemos diagnóstico y empezamos el tratamiento, lo que tenemos que lograr es que nuestro paciente se levante con glucemias entre 80 y 130 y llegue a tener una hemoglobina glicosilada menor a 7. Entonces, la hemoglobina glicosilada sí la vamos a usar para control de tratamiento, aunque no para diagnóstico. Cuando hacemos mediciones en algunos pacientes que requerimos un control más estricto o que tenemos valores que no logramos entender, a veces pedimos mediciones postprandiales. Esas mediciones el paciente las hace con tiras reactivas o con sistema de automonitoreo, son a las 2 horas posterior a haber comenzado a comer y el valor que queremos es que esté por abajo de 180. Todo esto que les digo es en pacientes que tienden a ser jóvenes o sin demasiadas comorbilidades. Hay algunas circunstancias donde nosotros alivianamos estos objetivos de control y buscamos control menos estricto, sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones que pueda tener un tratamiento complejo. Si el paciente va a requerir para mantener estos controles un tratamiento que potencialmente le pueda generar una hipoglucemia, probablemente el riesgo de la hipoglucemia sea más grave que el mantenerlo con valores un poco más laxos. Por ende, lo que ustedes tienen en la pantalla en color son las distintas situaciones donde nosotros buscamos parámetros menos estrictos de tratamiento. Pacientes con muchas comorbilidades, con enfermedad renal crónica, pacientes adultos mayores sin sostén social o con demasiadas comorbilidades juntas donde una hipoglucemia pueda ser riesgosa para la vida, o bien pacientes con un pronóstico de vida limitado por una enfermedad de base diferente. Cuando establecemos el control y el tratamiento, no podemos tratar solo glucemia. Inicialmente los diabetólogos nos denominábamos glucemiólogos. Hoy sabemos que si tratamos solo la glucemia no le vamos a mejorar el pronóstico a nuestros pacientes. Lo que nosotros necesitamos es controlar no solo la glucemia, sino también tener en rango la presión arterial, tener en rango los lípidos, específicamente el LDL, que es lo que sabemos que es lo más complejo y lo que más riesgo de aterosclerosis le va a producir, pero tenemos que también controlar el sobrepeso y el tabaquismo. Todos estos son factores que empeoran las complicaciones de la diabetes. Si yo solo controlo la glucemia, probablemente mi paciente igual desarrolle complicaciones tanto micro como macrovasculares. ¿Y qué sabemos hoy del tratamiento? Y acá han cambiado varias cosas, pero la base, la estructura sigue siendo la misma. El plan alimentario, el ejercicio y la educación diabetológica son los pilares fundamentales. Dentro de la educación, el objetivo más importante es que el paciente conozca qué estamos previniendo. No se olviden que es una patología que no da síntomas y que bien controlada puede postergar o directamente no aparecer las complicaciones. Pero si el paciente no sabe que puede llegar a tener esas complicaciones, le va a costar mucho más cuidarse porque son patologías, la glucemia cuando está ligeramente elevada no da ningún tipo de síntomas, no molesta, no duele. Entonces es difícil que el paciente adhiera a un tratamiento crónico todos los días de su vida cuando no conoce que por dejar de hacerlo pueda tener complicaciones muy graves. Dentro del tratamiento hemos cambiado mucho nuestro enfoque y ha costado esto de salirnos de nuestro rol del médico que indica y pasar a un rol del médico que se pone al lado del paciente. Pero la realidad es que esto era necesario porque cuando uno ve las cifras de qué grado de control tienen las personas con diabetes hoy a nivel mundial, es bajísimo el porcentaje de pacientes que están realmente bien controlados. Entonces, es fundamental pensar el tratamiento de las enfermedades crónicas ubicándonos en el zapato del paciente. La diabetes a veces los pacientes la definen como algo agotador, no da vacaciones. Son los 7 días de la semana por el resto de sus vidas, donde ellos toman decisiones desde la comida hasta la toma de medicamentos o la aplicación eventual de insulina. Con lo cual hay que ayudar al paciente a que esta carga se le haga más liviana. Y en eso nosotros podemos tener muchas intervenciones buenas para el paciente. Primero que nada, elegir tratamientos que sean aplicables para ellos, no indicar y esperar que al salir de nuestro consultorio lo cumpla espontáneamente. La realidad es que hay que adecuarse al soporte social que tiene el paciente, a las creencias del paciente y a cuál de todos los pilares del tratamiento le será más fácil de cumplir. Si nosotros solo insistimos con uno, probablemente nunca logremos destrabar esta situación.
De acuerdo a eso, elegimos el tratamiento. Es fundamental evaluar las posibilidades de acceso del paciente a este tratamiento y, sobre todo, si realmente tiene intención de cumplirlo. Si no, quedamos en el fracaso y quedamos en un mal control metabólico. Consensuado con el paciente, los resultados tienden a ser mucho mejor. Y la otra cosa importante es que pongamos objetivos claros. Cuando le damos un tratamiento y lo volvemos a citar sin que sepa qué es lo que vamos a evaluar, muchas veces tenemos más fracasos. Así que esto de citarlos en un tiempo determinado para evaluar cosas específicas nos viene dando mejores resultados en los trabajos que se publican en los últimos años. ¿Cuánto es el tiempo y en cuánto tiempo lo vuelvo a citar? Eso dependerá del grado de control. Un paciente con diabetes debe ser visto un mínimo de 2 veces por año por un médico clínico o especialista o el médico que lo guíe. Y si no está bien controlado, como mínimo, cada uno va poniendo en su consultorio si lo ve al mes o a los 2 meses, pero si no, como mínimo cada 3 meses debe ser chequeado ese tratamiento, debe ser reevaluado si dio el resultado esperado o si no lo dio, para poder saber si seguimos adelante o no con esta técnica. Estas son las guías actuales que usamos a nivel mundial. Es el consenso de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes, que tuvo un cambio drástico a partir del año 2018 y que en los últimos 2 años se hicieron cambios mínimos. Esto que tienen ustedes recuadrado o redondeado mejor en rojo y arriba, es esto que les aclaro específicamente porque es casi de donde arrancamos con esta guía. Hacen especial hincapié en que evaluemos la capacidad de adherencia del paciente. Es nuestra tarea hoy. Ya sé que los médicos estamos muy sobrecargados y sobre todo si hacemos diabetología, pues tenemos muchísimas cosas para evaluar en el paciente, pero la realidad es que ver cómo favorecemos su adherencia es básico. Si no, estaremos desgastando recursos de la salud pública que no van a conseguir evitar las complicaciones, que es lo que más necesitamos. Por ese lado, la adherencia, favorecer desde nuestro rol de médicos la adherencia del paciente. ¿Y a qué se refiere con inercia? Y ahí es los tiempos que tardamos nosotros en modificar los tratamientos. Hay estudios que han mostrado que podemos llegar a tardar hasta 5 años en insulinizar a un paciente, por ejemplo. Que cuando uno inicia insulina, y vamos a ver los registros, incluso Argentina ha participado varias veces en trabajos de este tipo, y lo que vemos es que cuando uno empieza a ver las historias clínicas hacia atrás, el paciente tenía indicaciones hacia 5 años, 3 años muchas veces, de cambio de tratamiento y siempre se le daba una oportunidad más a la dieta o al ejercicio. Esto es inercia y esos son 5 años que se han perdido y son 5 años muy importantes para la salud, sobre todo de las arterias de este paciente. Volviendo a la parte de indicación médica, lo que vemos es siempre vamos a empezar con cambios de estilo de vida y hábitos generales. Una vez que empezamos con esto, el ejercicio tiene que estar adecuado al paciente y tiene que estar evaluada la enfermedad cardiovascular previa. Si no, lo que recomendamos es que simplemente caminen y que no hagan ejercicios violentos. Recuerden que los pacientes, una vez que diagnosticamos diabetes, pueden llevar hasta 10 años de evolución de esa diabetes y haber estado asintomáticos. Con lo cual, tenemos un endotelio dañado por mucho tiempo. Nunca enviemos a un paciente de reciente diagnóstico a iniciar ejercicio en un gimnasio. Lo ideal es que inicie caminatas o algún ejercicio suave. Y con respecto a la alimentación, ahí hay varios tips que se le pueden dar desde un mismo consultorio de clínica médica. Yo siempre recomiendo trabajar en equipo, si no realmente son pacientes que sobrecargan mucho la consulta. Las consultas duran muchísimo tiempo y nunca podemos abarcar todo. Por eso es bueno trabajar con licenciados en nutrición que colaboren con nosotros, pero hay cosas que nos van a preguntar a nosotros los médicos y es importante que lo sepamos. El plato tiene que tener vegetales. Los vegetales son los antioxidantes naturales más importantes que tenemos y los tenemos disponibles. Crudos o cocidos, todos son válidos para el paciente, tienen que ocupar la mitad del plato y recuerden recomendar 5 colores distintos. Si el paciente cubre 5 colores distintos entre frutas y verduras a lo largo del día, estaremos casi asegurando la correcta cobertura de los requerimientos de vitaminas y minerales. ¿Qué pasa con el resto? Proteínas, bueno, la verdad que las dietas que mejor impacto tienen en los cuadros metabólicos son las dietas mediterráneas y la dieta ovo-lácteo vegetariana. Con lo cual, las carnes que se recomiendan siempre son las carnes blancas,
con menor proporción de carnes rojas y sobre todo cocción adecuada y desgrasada. Y en personas con diabetes, fundamental asesorar sobre los hidratos de carbono. Ideal si consumen legumbres o granos enteros, o sea, tipo salvado, y bajar el consumo de panificados, que en nuestro país puede llegar a ser un desafío importante. Con respecto a las frutas también, no exceder en la cantidad. Las frutas ideal se comen enteras y no licuadas. Todo lo que sea procesar aumenta el índice glucémico y hace que empeore el control glucémico del paciente, aunque esté comiendo la misma fruta. Bien, ¿y qué pasa cuando empezamos con tratamiento? Todas las escuelas del mundo recomiendan que el primer fármaco de elección sea metformina, y esto sigue siendo así. ¿Qué tenemos que saber de uno de los fármacos más antiguos que tenemos disponibles? Llevamos más de 50 años de utilización de metformina en nuestros pacientes y la realidad es que es una opción económica, segura y eficaz. Por ende, con todos estos beneficios, va a seguir siendo la primera elección. Sí tenemos que saber que tenemos que retirarla o está contraindicada en los casos de insuficiencia coronaria, insuficiencia sintomática, insuficiencia vascular periférica sintomática, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Uno de los grandes miedos que tuvimos siempre con la metformina es la aparición de acidosis láctica. En la práctica, la acidosis láctica es muy difícil de ver. La realidad es que bien indicada no se produce y hay muchos estudios que indican que no se produce aún con caída del filtrado glomerular, pero sí puede aparecer en pacientes donde tiene contraindicación, en pacientes con situación de deshidratación, en pacientes sépticos o en posoperatorios inmediatos. Por eso, en estas condiciones, la metformina se suspende. Con respecto al filtrado glomerular, ha cambiado la indicación en los últimos años y hoy lo podemos mantener hasta el filtrado de 45 mililitros por minuto. El paciente puede recibir la dosis que veníamos dando. No iniciamos nuevos tratamientos recién con valores entre 30 y 45. Y en este rango, o sea, en estadios que van con filtrados entre 30 y 45, no hay acuerdo mundial de cuál sería la dosis máxima, pero tratamos de no superar los 1000 miligramos. Mientras que para pacientes que tienen filtrados entre 45 y 60, que antes estaba contraindicado el uso, hoy lo podemos usar, pero estos pacientes sí tienen que estar estrictamente controlados cada 3 meses. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos después de la metformina? ¿Qué elegimos si no nos alcanza para llegar al control metabólico? Y ahí vienen todos los nuevos fármacos que se han desarrollado. Y esto un poco lo que les contaba al principio, que es que hemos cambiado nuestro pensamiento glucocéntrico. Los grandes trabajos de diabetología, como fueron el UKPDS en diabetes 2 o el ACOR, que nos mostró que a veces siendo muy estrictos en el control metabólico podíamos llegar a aumentar la mortalidad. El UKPS fue el que nos enseñó que había que bajar la glucemia del paciente. Y ahí nos habíamos convertido en glucemiólogos. La realidad es que el ACOR nos dijo que no tanto, porque siendo tan estrictos aumentábamos la mortalidad en alguno de ellos. Y a partir de ahí aparecen dos grupos nuevos de fármacos, que son las sincretinas y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que cambian nuestra forma de pensar y que nos permiten actuar no solo sobre glucemia, sino que empiezan a sumar efectos cardio y nefroprotectores. Con respecto a esto, es que se cambian las guías. Y hoy las guías dicen que después de metformina yo tengo que estar centrado en el paciente y evaluando el riesgo cardiovascular y nefrológico y todas las comorbilidades del paciente antes de elegir mi segundo fármaco. En ese sentido, las guías dividen. Si yo lo que tengo es una persona con diabetes tipo 2 que ya tiene una enfermedad cardiovascular conocida, voy a tener que elegir fármacos que han demostrado reducción del riesgo cardiovascular. En cambio, si no tiene enfermedad cardiovascular conocida, yo ahí tendré que decidir si voy a priorizar minimizar la hipoglucemia, favorecer el descenso de peso o evaluar los costos para favorecer justamente la adherencia al tratamiento. Si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular, los grupos de fármacos que han demostrado beneficios claros y de reducción de mortalidad cardiovascular son los agonistas del receptor GLP-1 y los ISGLT2. Y yo tengo, por los conocimientos y por todo lo que hay publicado hoy, que indicar esto como segunda opción.
¿Quiénes son los que tienen enfermedad cardiovascular? Bueno, son los que ya tuvieron un evento mayor, los que ya tuvieron infarto o ACV previo, pero también entran en esta categoría los pacientes de más de 55 años con ateromatosis coronaria, con enfermedad carotidia o con obstrucción periférica de más del 50% o con hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso, la primera elección serían agonistas del receptor GLP-1 y en segundo lugar ISGLT2. Y el otro gran grupo que también se ve muy beneficiado son los que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal ya establecida, y en este caso la primera elección después de metformina es un ISGLT2 y en segundo lugar un agonista del receptor GLP-1. ¿Qué pasa cuando no tengo enfermedad cardiovascular conocida? Bueno, ahí entran todos los demás grupos de fármacos, que muchos de los cuales ya conocemos desde hace muchos años. A modo de conocimiento general, la ley de diabetes cubre con cobertura 100% todas las insulinas y cubre la metformina al 100%. Esto sufrió distintas modificaciones, la ley, la última en el año 2018, donde se retiró la cobertura de glibenclamida y se incluyó la gliclazida y se incluyeron también sitagliptina y vildagliptina. ¿Por qué se incluye gliclazida? Porque tiene un mecanismo de acción distinto al resto de las sulfonilureas. Es un fármaco que no tiene una unión reversible y por eso da menos riesgo de hipoglucemia que el resto de las sulfodrogas y por eso tiene un efecto más beneficioso sobre nuestro paciente. Pero además, la gliclazida tuvo un estudio que hoy podría ser equiparado a los estudios de seguridad cardiovascular que exige la FDA para los nuevos fármacos, que fue el estudio ADVANCE, y que demostró un beneficio concreto, una reducción del 21% del riesgo de nuevos casos o empeoramiento de nefropatía a los que entraron en el grupo intensivo de tratamiento con gliclazida versus cualquier otro grupo de fármacos. Por ende, siendo la sulfonilurea de mayor cantidad de beneficios probados, sería la sulfodroga de elección y es la que está incluida en la ley. Las que no están incluidas en la ley y nos quedan todavía del grupo de grupos más antiguos son los meglitinidas, que son repaglinida y nateglinida, que son de acción muy corta y que tendemos a elegirlas sobre todo en tercera edad o en pacientes con caída del filtrado glomerular, son de acción corta, y nos quedan también las tiazolidinedionas, que tuvieron un periodo de auge al inicio del siglo justamente, pero que han estado complicadas con algunos estudios. Hay muchas dudas con respecto a la seguridad en alguna de ellas. Hoy la única que queda en uso es pioglitazona, es un fármaco eficaz, absolutamente potente para reducir la insulinoresistencia del paciente y puede llegar a ser de elección sobre todo en el paciente que combina diabetes tipo 2 con esteatosis hepática, porque está claro y los resultados son contundentes que hasta hoy es el fármaco que más beneficios ha demostrado para evitar la progresión de la esteatosis a la cirrosis. Así que queda dentro de ese grupo. ¿Qué limita el uso de pioglitazona? Las reacciones adversas. Tenemos que tener en cuenta que produce edemas por retención de líquidos, tiende a producir insuficiencia cardíaca en pacientes predispuestos y aumenta el riesgo de fracturas. Y nos quedan los dos últimos grupos, que serían los grupos más novedosos. Dentro del grupo de incretinas tenemos los inhibidores de la DPP4 y los agonistas del receptor GLP-1. Para entender un poco cómo funcionan estos grupos, cuando nosotros ingerimos alimentos, cuando el alimento llega a la célula L del intestino, se produce la liberación del GLP-1, una hormona producida por las células L, que es el mensajero, que va a ir desde la célula intestinal al páncreas y lo va a poner en situación postprandial. Lo que hace el GLP-1 es, en el páncreas, estimular la liberación de insulina e inhibir la liberación de glucagón. Con lo cual vemos que prepara al tubo digestivo y prepara el metabolismo para la llegada del alimento. El problema que tiene es que el GLP-1 nativo tiene una vida media de 1 a 2 minutos, porque es muy rápidamente inactivada por la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima endotelial que justamente degrada el GLP-1 activo. Nosotros podemos actuar farmacológicamente prolongando la vida del GLP-1 nativo de nuestros pacientes al inhibir la DPP4, o podemos inyectar un análogo del GLP-1 humano o un agonista del receptor GLP-1. Lo que hoy sabemos es que el efecto incretina está reducido en nuestros pacientes, está disminuido su efecto y por lo tanto es
muy efectivo actuar sobre este grupo de fármacos. Estos son los fármacos que tenemos hoy disponibles. Como les decía, sitagliptina y vildagliptina están incluidos en la ley. Son fármacos sumamente seguros porque prácticamente no tienen reacciones adversas. Hay muy escasas reacciones adversas descritas. Algunas de ellas son graves, pero son realmente muy infrecuentes. La más grave descrita es el pénfigo. Y la realidad es que son fármacos muy bien tolerados por los pacientes y fáciles de administrar. Con respecto a la sitagliptina, la podemos dar 1 o 2 veces por día. La vildagliptina debemos darla 2 veces por día. Es un fármaco que tiene duración 12 horas nada más y debe darse cada 12 horas. Los agonistas del receptor GLP-1 incluyen algunos que se aplican en forma diaria y hoy tenemos aprobado dulaglutida, que se aplica en forma semanal y está en vías de aprobación semaglutida. Los agonistas del receptor GLP-1 son todos por el momento inyectables, al menos los que tenemos disponibles nosotros, y con los beneficios demostrados de seguridad cardiovascular para liraglutida y dulaglutida. Ambos han mostrado beneficios en la evolución de enfermedad macrovascular de los pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de las reacciones adversas más importantes, lo que tenemos que saber es que producen náuseas y vómitos en algunos casos. Las náuseas es la reacción adversa más frecuente. Se ve en general en la segunda a tercera semana y tiende a desaparecer. Es muy raro que haya que suspender el tratamiento por esta causa. Y el gran beneficio, más allá de los beneficios cardiovasculares, tiene que ver con que favorece el descenso de peso. Son fármacos que actúan a nivel hipotalámico, mejorando la sensación de saciedad. Los pacientes con diabetes tienen disminuida la sensación de saciedad, por eso cuesta tanto manejar el sobrepeso y la obesidad en ellos. Este grupo de fármacos han demostrado acción, que todavía está en estudio, pero tenemos una acción demostrada a nivel cerebral con respecto a ellos. Bien. Tienen muchas otras acciones. Hay en marcha varios trabajos que están demostrando un efecto positivo sobre la esteatosis hepática, más allá del descenso de peso que producen, generan disminución de la lipotoxicidad y a nivel de los músculos podrían tener un cierto efecto de mejoría de la insulinosensibilidad, probablemente también asociado al descenso de peso. Con lo cual, este es uno de los grandes grupos que hoy podemos dar a nuestros pacientes para no solo tratar su glucemia. Son los más eficaces que tenemos hoy disponibles en términos de reducción de hemoglobina glicosilada, son los que más le van a bajar la glucemia, le van a favorecer el descenso de peso, tienen un ligero efecto beneficioso sobre la presión arterial, bajan la presión arterial sistólica, con lo cual estamos pudiendo abordar varias de las comorbilidades que tienen los pacientes con diabetes tipo 2. Y esto sería un resumen de lo que vemos cuando iniciamos tratamiento con estos fármacos. Tienen un efecto nefroprotector demostrado, la mayoría tienen estudios renales que han demostrado mejoría de la evolución, disminución de la caída normal del filtrado glomerular que tienen las personas con diabetes y reducción, como les decía, o de la mortalidad cardiovascular o de la mortalidad por cualquier causa con algunos de ellos. En cuanto a la glucemia específicamente, tienen una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, de la glucemia en ayunas y de la glucemia postprandial. Y el efecto beneficioso de reducción del peso corporal. Y el último grupo, y más nuevo en aprobarse, es el de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Este grupo ha generado un desafío para los diabetólogos porque generan glucosuria. Históricamente la glucosuria estuvo relacionado al mal control metabólico. Si el paciente tenía glucosa en orina es porque estaba su glucemia muy alta. Aprender a pensar que esto podía ser adecuado para nosotros fue todo un desafío, pero hoy entendemos distinta la fisiopatología renal. Hoy sabemos que el total de la glucemia se filtra por el glomérulo y se reabsorbe a nivel del túbulo, en el túbulo contorneado o proximal en un 90%, y lo que resta y lo que se escapó a esta reabsorción debería reabsorberse en un 10% en el túbulo, por los SGLT1. Esos SGLT2 que hacen el 90% de reabsorción, hoy sabemos que están sobreexpresados en personas con diabetes. En condiciones normales no debería llevar glucosa a la orina. ¿Qué hace el riñón, el túbulo, la célula tubular cuando se filtra la glucosa?
la reabsorbe, pero por cada molécula de glucosa que reabsorba, va a absorber también sodio. Y esta situación hace que llegue menos glucosa al túbulo distal, pero también va a llegar menos sodio. Cuando el paciente está hiperglucémico, todo este sistema está elevado, todo este sistema está sobreexpresado, se reabsorbe el exceso de glucosa que el paciente tiene, pero también se reabsorbe un exceso de sodio, porque es la única forma que tiene este sistema de reabsorber. Entonces, lo que está llegando al túbulo distal es una disminución de la cantidad de sodio normal que debería llegar. Esto es entendido por el aparato yuxtaglomerular como una situación anómala y eso genera una vasoconstricción de la arteriola eferente. Lo que tienen nuestros pacientes con diabetes, que tienen sobreexpresado el sistema renina-angiotensina, es una vasoconstricción de la arteriola eferente, y a esto se le suma, por este sistema de poca llegada de sodio, una vasodilatación de la arteriola aferente. Si el paciente tiene vasodilatada la aferente y vasocontraída la eferente, está aumentando la presión de filtrado glomerular. Entonces el paciente hiperglucémico hiperfiltra. Y esto no es una situación normal, es una situación que es parte del daño glomerulotubular que genera la diabetes. Aprendimos entonces a pensar distinta esta fisiopatología, aprendimos que los SGLT2 están sobreexpresados y por ende bloquearlos beneficia al paciente. Estos son los 3 fármacos que tenemos aprobados hoy en Argentina. Se pueden utilizar con distinto filtrado glomerular. Empagliflozina está autorizada para utilizarse con un filtrado hasta 30, canagliflozina hasta 45, igual que dapagliflozina, pero que está en vías de aprobación con filtrados más bajos. La realidad es que son fármacos muy bien tolerados y que en general no tienden a producir reacciones adversas graves. La reacción adversa más frecuente que vemos es la infección genital, no urinaria, sino infección genital, y es importante que los pacientes estén alertas. Es muy raro que se repitan, no suele determinar la suspensión de los tratamientos, pero es importante que el paciente conozca que esta situación se puede llegar a producir. Lo que producen en definitiva son una reducción moderada de la glucemia, son fármacos de acción intermedia, con reducción del peso corporal. La reducción del peso se debe en parte a la glucosuria, que hace perder muchas calorías por orina, y en parte a la pérdida del exceso de líquidos que tienen habitualmente las personas con diabetes tipo 2. Y lo otro significativo es la reducción de la presión arterial sistólica. Por ende, otra vez, son fármacos que están actuando sobre las comorbilidades de la diabetes. Empagliflozina fue el primer fármaco en mostrar reducción de la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes y fue el primero en generar el cambio de las guías de tratamiento que les mostraba al principio. También tienen un efecto nefroprotector muy significativo, generan una reducción de la progresión de la nefropatía y, como les decía, reducción de la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa. Y la otra sorpresa que encontramos, porque fue un hallazgo de los estudios de seguridad cardiovascular que se llevaban adelante con estos fármacos, fue que mostraron una reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que sabemos hoy que es una comorbilidad muy frecuente con la diabetes tipo 2 y que hasta ese momento no la teníamos tan clara. Otra vez, también baja la hemoglobina glicosilada, la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial. Bueno, y para cerrar, les quiero mostrar un documento de toma de posición de médicos de primer contacto de Europa que establecen que para la elección del segundo fármaco siempre debemos tener en cuenta este concepto de que la diabetes es una enfermedad con mucho daño endotelial. Por lo tanto, si tenemos la opción de elegir fármacos que nos están actuando sobre las comorbilidades, ¿por qué nos quedaríamos con fármacos tradicionales que a lo mejor no tienen tanto impacto beneficioso? No hay dudas de que la glucemia hay que bajarla. Eso baja la complicación microvascular y hoy sabemos que genera un efecto legado, un efecto de memoria metabólica. Esto quiere decir que cuanto más rápido controlo a mi paciente, más tiempo lo tendré libre de complicaciones. O sea que no solo lo tengo que controlar, sino que lo debería hacer lo más rápido que pueda sin llevarlo a la hipoglucemia que podría dañarlo por otra vía. Sí tenemos que bajar la glucemia, pero
Este concepto de prevención primaria en el riesgo cardiovascular en pacientes con larga expectativa de vida y con múltiples factores de riesgo es algo que debemos tener en nuestras cabezas cuando elegimos los fármacos para el tratamiento. Hoy tenemos disponibles fármacos que permiten actuar no solo sobre la diabetes del paciente, sino con el mismo fármaco mejorar su obesidad, mejorar su hipertensión, mejorar la esteatosis hepática o mejorar la dislipemia. Todos estos son los factores que hacen que nuestro paciente tenga ese daño macrovascular tan importante y que complica su vida. En resumen, la diabetes tipo 2 es una enfermedad en aumento en todo el mundo. El diagnóstico precoz y adecuado control permiten evitar las complicaciones tanto micro como macrovasculares. El tratamiento tiene que ser multifactorial, no puedo tratar solo la glucemia y tiene que ser a medida del paciente, tiene que ser un tratamiento que el paciente acepte y pueda cumplir. Ese tratamiento incluye una dieta adecuada y personalizada, ejercicio y educación, y estos son los pilares fundamentales del tratamiento. Sobre eso podré agregar fármacos, siempre primera elección será la metformina por el momento, y las guías de tratamiento han variado a este nuevo concepto de prevención de eventos macrovasculares y de protección del riñón y del corazón de nuestro paciente, que en definitiva son los que determinan la mortalidad precoz de todos ellos. Muchas gracias.